Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos por estos lados, les doy una bienvenida súper especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha puesto a temblar las redes, un verdadero huracán de comentarios y reacciones. Prepárense porque vamos a hablar de un live polémico de Kerem, y específicamente de algo que dijo sobre Ande, algo que sin duda alguna ha energizado las redes sociales. De eso va el vídeo de hoy, de desgranar este acontecimiento que ha dado tanto de qué hablar y entender por qué ha generado tanta expectación y, claro, controversia. Así que si disfrutan de estar al día con todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, de los chismes jugosos y de las reacciones que se vuelven virales, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones y se unen a nuestra comunidad. Bueno, ¿por dónde empezamos con este torbellino? El protagonista, como bien lo indica nuestro título, es Kerem, y la chispa que encendió todo fue algo que mencionó sobre Ande Erçel durante una de sus transmisiones en vivo. Ustedes saben cómo son estas cosas, un comentario, una mirada, un silencio, todo puede ser interpretado, analizado y convertido en tema de conversación para miles, millones de personas. Lo que Kerem dijo no fue precisamente una declaración de amor apasionada, tampoco fue una crítica destructiva, fue algo que navegó por aguas un poco más ambiguas y eso, amigos míos, es precisamente lo que desata la marea de opiniones. Los fanáticos de ambos y también los observadores imparciales del mundo del entretenimiento se lanzaron de inmediato a analizar cada palabra, cada entonación, cada posible doble sentido. Las redes sociales se llenaron de capturas de pantalla, clips de vídeo, comentarios de todo tipo, desde quienes defendían a ultranza a Kerem, hasta quienes lo criticaban sin piedad, pasando por los que intentaban mediar o simplemente disfrutar del espectáculo mediático. Y es que no nos engañemos, a todos nos gusta un buen drama, un poco de intriga, especialmente cuando involucra a dos figuras tan queridas y seguidas como Kerem y Ande. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Sin entrar en detalles escabrosos que puedan generar aún más polémica innecesaria, podemos decir que Kerem hizo un comentario que insinuaba algo sobre la personalidad o la forma de ser de Ande. No fue un comentario directo sobre su trabajo, ni sobre su vida personal en un sentido invasivo, pero sí algo que por la manera en que fue dicho, por el contexto de la transmisión en vivo, y por la magnitud de sus seguidores, se convirtió en un verdadero bombazo. Algunas interpretaciones apuntan a que fue un intento de halago, pero mal expresado, otras hablan de un comentario condescendiente e incluso hay quienes lo vieron como una forma de mantener vivo el interés público en su relación, o lo que sea que ésta sea en este momento. Lo interesante de estas situaciones es cómo los fans reaccionan. Vemos la polarización inmediata. Por un lado, están los Kerem fans que ven en sus palabras un gesto sincero, quizás torpe, pero sin mala intención. Argumentan que Kerem es un hombre directo, que a veces sus palabras pueden sonar crudas pero que su corazón está en el lugar correcto. Creen que la gente está exagerando y sacando las cosas de proporción, como suele suceder en el mundo de las redes. Ellos ven el comentario como una anécdota insignificante que los detractores han magnificado. Por otro lado, tenemos a los Ande fans que por supuesto, se sienten obligados a defenderla. Para ellos el comentario de Kerem fue irrespetuoso, innecesario y en muchos casos, un reflejo de una actitud machista o condescendiente. Sienten que Ande es una mujer fuerte e independiente que no merece ser objeto de comentarios que puedan, de alguna manera, menospreciarla o ponerla en una situación incómoda. Para este grupo el live de Kerem fue una oportunidad para demostrar su lealtad hacia Ande y para criticar cualquier comentario que consideren inapropiado o dañino para su imagen. Y en medio de todo esto, están los que simplemente observamos. Analizamos las reacciones, intentamos entender las motivaciones, y a menudo, nos sorprendemos de la velocidad y la intensidad con la que estos eventos se propagan. Es fascinante ver cómo una simple transmisión en vivo puede generar un debate global, con personas de diferentes culturas y orígenes opinando sobre la vida y las palabras de dos celebridades. Esto nos dice mucho sobre nuestro mundo conectado, sobre nuestra necesidad de información y de tener temas de conversación, incluso si estos temas son sobre la vida privada de otros. Además, no podemos ignorar el factor relación. Kerem y Ande han tenido una historia juntos que ha capturado la atención de millones. Los rumores de reconciliación, las fotos juntos, las separaciones, todo ha sido objeto de intenso escrutinio.
Por lo tanto, cualquier comentario que uno haga sobre el otro, sin importar cuán trivial parezca, se magnificará y se analizará a través del prisma de su historia de amor y desamor. Si hubo un intento de Kerem de ser gracioso, pudo haber sido interpretado como un recordatorio público de su relación pasada, lo que para muchos es un terreno delicado. ¿Y qué podemos decir de la propia Hande? Hasta ahora, ella ha mantenido un perfil relativamente bajo respecto a este incidente. En la era de las redes sociales, a menudo el silencio puede ser tan elocuente como las palabras. Su falta de respuesta directa podría ser una señal de que está por encima de la controversia, o quizás, de que su equipo de relaciones públicas le ha aconsejado no avivar el fuego. Sin embargo, sus seguidores interpretan su silencio como una señal de dignidad, de fortaleza, o incluso, de que está esperando el momento adecuado para pronunciarse. Lo que es innegable es el poder de estas plataformas. Un live en Instagram o TikTok, que podría parecer algo íntimo y privado, se convierte en un escenario público al instante. Las herramientas de grabación y difusión son tan accesibles que cualquier momento puede volverse viral en cuestión de minutos. Y es esta accesibilidad la que permite que eventos como este, de aparentemente poca trascendencia, generen un impacto masivo. Podemos también reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación y de los influencers que se dedican a cubrir estas noticias. Son ellos quienes amplifican estas polémicas, quienes crean titulares sensacionalistas, y quienes, en muchos casos, contribuyen a la polarización de las opiniones. Sin la cobertura mediática, quizás este comentario de Kerem habría pasado desapercibido para la gran mayoría. Pero es su trabajo y nuestro interés, lo que hace que estas cosas se conviertan en noticias. Y analizando la energía que Kerem supuestamente le dio a las redes, podemos decir que lo hizo a través de la incertidumbre, de la ambigüedad y de la oportunidad para que sus seguidores y los detractores se posicionaran. Generó debate, generó discusión, y eso, amigos míos, es lo que mantiene a las plataformas sociales vivas y activas. Es la chispa que enciende la conversación, y en este caso, la conversación fue sobre él y Hande. También es importante recordar que vivimos en una época donde la empatía y el respeto son valores cada vez más importantes. Cuando analizamos estos eventos, es bueno preguntarnos si los comentarios son constructivos o destructivos, si están basados en el respeto o en el juicio. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de las celebridades, también debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y las de ellos pueden tener. En resumen, el live polémico de Kerem sobre Andercel fue un claro ejemplo de cómo un comentario, incluso si no fue intencionalmente malicioso, puede desatar una ola de reacciones en las redes sociales. Fue la ambigüedad de sus palabras, sumada a la historia compartida de la pareja y a la voracidad del público por las noticias del espectáculo, lo que creó esta energía en las redes. Vimos cómo los fans se dividieron, cómo los medios amplificaron la noticia, y cómo, una vez más, la línea entre lo público y lo privado se difuminó. Así que ahí lo tienen, un análisis de este evento que ha mantenido a muchos ocupados comentando y debatiendo. Ha sido fascinante desglosar las diferentes perspectivas y entender por qué este comentario específico generó tanta repercusión. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver este contenido. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este live de Kerem y su comentario sobre Hande? ¿Creen que se le está dando demasiada importancia, o consideran que el comentario fue inapropiado? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y me nutro de ellas para crear más contenido. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.